este- esta transmisión. Eh, Le doy la bienvenida a todos los que nos hemos reunido aquí para también una mirada desde la Biblia, específicamente desde Génesis capítulo 1. En realidad esta no va a ser una charla de apología. No voy a hacer apologética cristiana ni apología de alguna interpretación particular de Génesis 1. Tampoco voy a hacer apología desde la ciencia. Estoy simplemente interesado en mostrar cuáles son los últimos avances de nuestra comprensión de cómo es el universo y cuál es su destino, y, y reflexionar un poco desde Génesis 1 también. Ok. De más está decir que podemos interactuar. Oh, sí, tienes razón. No me he presentado. Esa es la costumbre, la, la mala costumbre de que uno lo presenta. Mi nombre es Alfonso Cervec. Soy doctor en física teórica. Mi especialidad es la física de las partículas elementales. Soy académico en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Soy director del departamento de física, de hecho. Eh, Miembro de la colaboración Atlas, uno de los cuatro colaboraciones experimentales, uno de los cuatro experimentos que están funcionando en el acelerador de partículas LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, donde hace poco se descubrió el bosón de Higgs. Y además tengo una vinculación desde hace mucho tiempo, de hace muchos años, con la Academia Hebreo Bíblico. Emir Ochoa tuvo la gracia de instruirme en, en el idioma original del Antiguo Testamento, en el hebreo bíblico. Así es que vamos a tratar de usar estas dos fuentes para converger en una conversación lo más fructífera posible. Eh, Bien, por deformación profesional voy a tratar de ser lo más riguroso posible en la descripción de la cosmología, pero voy a tratar de no ser técnico. De hecho, eh, trataré de ser lo menos técnico posible, y por favor, si en alguna manera, eh, en algún momento no se entiende algo que diga, por favor háganmelo saber por el Twitter y vamos, vamos a ver cómo responder. Lo primero que hay que saber es que la cosmología como actividad científica es relativamente nueva. Eh, la cosmología durante mucho tiempo fue un dominio de la filosofía, incluso de la religión. Pero durante mucho tiempo fue imposible estudiar el universo y su origen de una manera sistemática dentro de la ciencia. Solamente fue en las décadas de 1920 que la humanidad adquirió las herramientas para poder hablar científicamente del universo y de su origen. Y estas herramientas vinieron por dos caminos. Uno, por la física teórica. Einstein tuvo la genialidad de inventar una teoría fantástica, una teoría bellísima que se llama relatividad general, que es una teoría de la gravitación que nos permite estudiar eh, la estructura misma del espacio y el tiempo. Y por otro lado, vino de la astronomía
de la observación, en los años 20, un gran astrónomo de apellido Hubble, Edwin Hubble, descubrió dos hechos fantásticos. Uno es que existen galaxias. Hasta 1920 no se sabía que existieran galaxias, o por lo menos no se sabía que existieran otras galaxias además de la nuestra. Hubble fue el primero en mostrar que existían otras galaxias. Y lo segundo que él descubrió y que fue fantástico fue que las galaxias se están alejando unas de otras. Todas se están alejando. Y eso es un resultado fantástico. Es algo increíble, porque si ustedes piensan ahora qué debe haber ocurrido en el pasado, bueno, si las galaxias se están alejando, en el pasado las galaxias deben haber estado más juntas. Y si vamos a un pasado más remoto, deben haber estado más juntas todavía. Y no es muy difícil llegar a pensar que en un pasado remoto toda la materia, todas las galaxias deben haber estado en un espacio muy pequeño. De esta idea entonces nace la idea de que el universo en algún momento fue muy chiquitito y comenzó a expandirse. Y a ese modelo que nació en los años 1930 se le llamó Big Bang, la gran explosión. Y de hecho el nombre Big Bang es un nombre burlón. Se lo puso un cosmólogo que no creía en el Big Bang, y para burlarse un poco de esta idea del universo naciendo bruscamente de una manera un poco violenta, con este estallido, le puso ese nombre, la gran explosión, Big Bang. Ahora bien, imagínense que el universo fuese como un gas. Todos los que tenemos bicicleta alguna vez hemos inflado los neumáticos de la bicicleta con un bombín, con un inflador, y hemos notado que cuando presionamos para comprimir el aire, el bombín se calienta, sube la temperatura. Entonces uno puede pensar que si el universo antes era menor, era más chiquitito, es como si podemos pasar la película hacia atrás, retrocediendo en el tiempo, y veríamos que las galaxias se van juntando como si fuera un gas que estuviera siendo comprimido. Y uno podría entonces darse cuenta que el universo mientras era más chico tenía que ser mucho más caliente de lo que es ahora, o al revés. El universo debió haber nacido con una temperatura muy muy alta, y a medida que se ha ido expandiendo tiene que haberse ido enfriando, de la misma manera como los gases cuando se expanden se enfrían, baja su temperatura. Entonces ahí tenemos dos grandes ideas. Una es que el universo en el pasado tiene que haber sido menor, y eso viene de la observación de que las galaxias se están alejando unas de otras. Entonces en el pasado debe haber sido menor. Y la otra idea es que si en el pasado si en el pasado el universo era menor, tenía un tamaño menor, entonces él tiene que haber sido más caliente. Esas son entonces las dos grandes ideas poderosas que nos van a guiar en nuestra discusión. Pero déjenme decirles por ahora que esta idea conmovió no solamente a la física y a la cosmología, sino que también sino que también conmovió a la filosofía. Porque para los filósofos, incluso para los científicos, para los físicos también, la idea de que el universo tenga un comienzo es muy desagradable.
los físicos, los cosmólogos, los filósofos, siempre han querido que han preferido pensar que el universo debe haber sido eterno. Y la idea de por qué el inicio del universo es tan molesto desde el punto de vista filosófico es que el inicio del universo se parece mucho a un instante de creación. Y cuando cuando los datos experimentales sugirieron la idea de un Big Bang, la idea de que el universo nació de una gran explosión desde algo que era originalmente muy chiquitito, eso inmediatamente molestó, eso parecía un instante de creación. Entonces empieza la paradoja de que por una parte los científicos y los filósofos se encuentran molestos porque los datos experimentales apuntan hacia un instante de creación, y por otro tenemos a los creyentes en la Biblia, a los creyentes en el relato bíblico, que para ellos es natural el que el universo haya tenido un comienzo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, que en algún momento Dios creó, pero a los cristianos, sobre todo a los cristianos más tradicionales, les empieza a molestar el hecho de que la ciencia hable de un origen del universo miles de millones de años en el pasado. Y por un lado, entonces, vemos que el modelo Big Bang comienza a tener rechazo, a ser rechazado desde la filosofía, incluso desde la cosmología, y por el otro lado desde la religión, desde el cristianismo. Y sin embargo el Big Bang sobrevive. La idea de Big Bang sobrevive, y la idea por la que el Big Bang sobrevive es que todos los datos experimentales desde 1920 hasta ahora nos origen hace 13.800 millones de años. Déjenme tratar de explicarles ahora cómo o cuáles son los datos que nos hacen creer firmemente en la idea de el Big Bang. El primero es es algo bastante curioso, y voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas. El universo, cuando era muy chiquitito, cuando era chico, era muy denso y por lo tanto era opaco, había tanta materia junta y estaba tan caliente que la luz no podía viajar mucho, era inmediatamente reabsorbida. Cuando el universo empezó a ser cada vez más grande, llegó un momento en que el universo se tornó transparente y la luz pudo empezar a viajar distancias mucho más largas. El instante crucial en que eso comenzó a suceder fue cuando el universo tenía más o menos 380.000 años de edad. Y entonces la luz que fue emitida cuando el universo tenía esa edad comenzó a viajar por el universo sin ser absorbida. Y esa luz o esa radiación electromagnética nos está llegando hoy día. Y esa luz tiene mucha información acerca de cómo era el universo cuando el universo tenía apenas 380.000 años de existencia. Y déjenme tratar de decir cuál era esa clase de información que tiene esa luz. Puede ser un poco curioso, pero nosotros, los seres humanos, estamos emitiendo luz ahora mismo. Bueno, yo no me veo muy brillante, digamos, pero créanme, yo estoy emitiendo luz, solamente que estoy emitiendo luz en
un rango de frecuencia que no es visible para nuestros ojos. Ese rango se llama radiación infrarroja. Pero hay aparatos que sí nos pueden ayudar a mirar la radiación infrarroja. De hecho, los soldados del ejército norteamericano, por ejemplo, pueden usar óculos o miras telescópicas con la que pueden ver a sus enemigos incluso en la noche, cuando no hay luz, porque lo que detectan es la luz, es la radiación que emitimos nosotros los seres humanos. ¿Por qué emitimos esa luz? Bueno, esa luz la emitimos porque nuestro cuerpo está a una cierta temperatura, de hecho está a 37 grados Celsius. Todos los objetos que están a una determinada temperatura emiten alguna especie de luz, una radiación electromagnética. Y de hecho, midiendo esa luz, viendo las propiedades de esa luz, uno puede decir, por ejemplo, a qué temperatura está ese objeto. Dicho esto, podemos explicar entonces cómo sabemos que hubo Big Bang. La teoría del Big Bang predice que cuando el universo tenía 380.000 años, la luz que fue emitida en ese momento pudo viajar libremente el universo y nos está llegando ahora. Midiendo esa luz, podemos saber, por ejemplo, la temperatura que tenía el universo en esa época. Y como sabemos cuánto tiempo ha pasado desde entonces hasta ahora, podemos predecir cuál es la temperatura que esa luz debería tener hoy día. En los años, en la década de los 60, dos físicos estaban trabajando para una compañía telefónica norteamericana y ellos estaban construyendo una antena de microondas para comunicaciones. Las antenas de microondas, por ejemplo, no solamente se usan para calentar un sándwich en el horno microondas, sino que también la usan, por ejemplo, en los canales de televisión. Cuando un móvil va al lugar de los hechos a reportear, se comunica con la central, con los estudios centrales, a través de ondas de microondas. En fin, estos dos físicos estaban construyendo una antena de microondas para una compañía telefónica y descubrieron, había algo raro con esa antena. No tenían una señal limpia, había ruido en la antena. Y era un ruido que venía de todas las direcciones. No podían sacárselos de encima. De hecho, en algún momento pensaron que ese ruido era debido a las suciedades de las palomas. Así es que lo que hicieron fue limpiar muy bien la antena y eliminar todas las palomas de la región. No era muy ecológico en esa época. Pero el ruido persistió, así que no era la culpa de las palomas, fueron eliminadas y no tenían la culpa. Lo que descubrieron finalmente es que esas microondas venían de todas las direcciones y en realidad no provenían de la Tierra, sino que provenían del espacio. El descubrimiento de esa radiación electromagnética, que se llama hoy en día radiación cosmológica de fondo, fue muy importante porque esa radiación, esas microondas que nos están llegando, son justamente la luz que fue emitida por el universo cuando tenía 380.000 años. Y pudieron medir la temperatura de esa luz. La temperatura de esa luz es más o menos 270 grados Celsius bajo cero. Esa es la temperatura. El hecho de que fuera posible medir esa radiación convenció a todos los científicos que el Big Bang sí había ocurrido, que esa radiación sí había sido emitida cuando el universo tenía 380.000 años. Y empezaron entonces a buscar qué información podía ser extraída de ahí y cómo qué podíamos aprender acerca de cómo era el universo. Una de las cosas que se aprendió, una de las primeras cosas que se aprendió, es que el universo era muy parejito, muy homogéneo, y muy isotrópico. Isotrópico quiere decir que en cualquier dirección que tú miraras, el universo parecía ser igual.
En la década de los 90 se lanzó un satélite que se llamaba COBE, y el satélite COBE midió esta luz, esta radiación de microondas, de manera muy precisa, y se dio cuenta que habían, a pesar de que la radiación era prácticamente la misma, independiente de dónde viniera, habían pequeñas diferencias de temperaturas, pequeñas fluctuaciones. Esas fluctuaciones eran muy importantes porque esas fluctuaciones tienen relación, son una evidencia, son una indicación de cómo la materia se iba juntando, se iba aglomerando hasta finalmente formar las galaxias. Hace más o menos unas 3 semanas atrás, quizás un mes atrás, se dieron a conocer las últimas mediciones de un satélite llamado Planck, que se dedicó por harto tiempo, y de hecho se va a seguir dedicando, a medir con mucha más precisión esta luz que nos vino de los primeros tiempos del universo. Y hemos aprendido muchas cosas. Primero, lo que hemos aprendido es que hubo Big Bang. De hecho, los datos hoy día son tan precisos, que es posible decir que los datos descartan completamente un universo que no haya nacido en un Big Bang. Los datos confirman necesariamente que el universo nació de un Big Bang, de una gran explosión, hace 13.800 millones de años. Así es que es un resultado fantástico. Otro resultado fantástico que viene a confirmar algo que se sabía desde hace unos 15 años atrás, es que el universo no solamente se está expandiendo, sino que el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Eso quiere decir que hay una fuerza que está empujando el universo hacia afuera. A esa fuerza le tenemos un nombre, la llamamos energía oscura. El nombre de energía oscura es porque sabemos que está ahí, pero no podemos verla directamente y por lo tanto no sabemos exactamente qué es. Y uno de los trabajos importantes hoy día en la física teórica es tratar de descubrir, tratar de entender de qué se trata esa energía oscura. Y de hecho, eso esto de la energía oscura es un poco misterioso, es uno de los trabajos importantes en la física teórica, y tal vez lo más importante de la energía oscura es que sabemos que alrededor del 70%, en realidad un poquito menos, 68% de toda la energía del universo corresponde a la energía oscura. Me están preguntando dónde pueden encontrar los datos del satélite Planck. Si ustedes procuran, si ustedes buscan Planck ESA en Google, ustedes van a encontrar la página de la colaboración Planck. De hecho, el link se los voy a transmitir ahora mismo por Twitter. Ahí va el link para la colaboración Planck. Ahí ustedes pueden, el sitio está en inglés, pero ahí pueden encontrar mucha información, y pueden encontrar, si buscan un poco en el sitio, van a encontrar los datos del experimento. Entonces el universo está compuesto primordialmente de energía oscura.
Pero una de las cosas que permite hacer mirar esta luz con detención es saber cuál es la cantidad total de energía en el universo. Pero para esto hay que decir la energía tiene dos partes, digamos. Una parte importante de la energía es la energía cinética, la energía que tienen las cosas por el hecho de estarse moviendo. Y otra parte importante de la energía es la energía potencial. Los que recuerden sus cursos de física en el colegio van a recordar que un objeto, por estar a cierta altura, tiene energía potencial gravitacional debido a la fuerza de gravedad de la Tierra, en nuestro caso. Bueno, en el universo todas las masas se están atrayendo por fuerza de gravitación, y eso quiere decir que todas las cosas, toda la materia tiene energía potencial. Ahora bien, resulta que la energía potencial gravitacional es siempre negativa. Y lo que ha descubierto Planck, lo que ha confirmado Planck, es que la cantidad de energía cinética en el universo es exactamente igual, pero con signo opuesto, a la energía potencial en el universo. De tal manera que si tú sumas la energía total, te da exactamente cero. El contenido total de energía en el universo, hasta donde nosotros sabemos, es cero. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto es un hecho fantástico. El universo es compatible con la nada. El hecho de que tenga energía total cero significa que es posible que todo este universo haya efectivamente surgido de la nada. Es decir, lo que los datos muestran hasta ahora es que antes del universo, y ese antes no tiene mucho sentido, antes del universo no había nada. Somos compatibles con la nada. Me hacen una pregunta por el Twitter, me preguntan, según tu conocimiento, ¿qué edad crees que tiene la Tierra? Bueno, todos los datos muestran que la Tierra tiene algo así como 4.500 millones de años. Hay muchas formas de medir la edad de la Tierra y todas coinciden en eso. La primera forma es a través de estudios de decaimientos radioactivos. Así se puede medir la edad de las rocas, y las rocas más antiguas tienen esa edad. Esa edad también coincide con más o menos la fase de vida en que está nuestro Sol, y también coincide con datos sobre formación de planetas. Aquí me hacen preguntas y comentarios acerca de la relación del hecho de que somos compatibles con la nada y con Génesis 1. Bueno, aquí hay algo caliente, aquí hay algo muy bueno. La interpretación de qué significa esto, que nuestro universo sea compatible con la nada, de que los datos parecen indicar que el universo surgió de la nada, tiene dos interpretaciones, depende desde qué punto de vista lo mires. El primer punto de vista es el punto de vista netamente naturalista. Eso podrías interpretarlo como que el universo realmente surgió como una fluctuación cuántica. El vacío fluctuó y una de esas fluctuaciones originó nuestro universo. Pero uno también lo podría mirar desde el punto de vista creyente. La Biblia afirma, o por lo menos como se entiende la Biblia normalmente hoy día, se entiende que afirma de que Dios creó este universo de la nada. De hecho,
Dios dijo y las cosas aparecieron. Dios creó de su palabra. Uno entiende que Dios no dependió de materia preexistente para crear el universo. Así es que uno podría decir, la Biblia está en acuerdo con los últimos datos experimentales. El universo parece haber surgido o haber sido llamado a la existencia desde la nada. Así que sí, ahí hay un punto interesante. Uno podría... me hacen una pregunta acerca de la expansión. En Génesis 1.6 se habla de expansión. Claro que la expansión en la que se refiere en Génesis 1.6 es al cielo atmosférico. No necesariamente, no me atrevería a interpretarlo como a la expansión del universo. En todo caso, mi perro está aquí haciendo de las suyas, así es que déjenme sacarlo. En todo caso, el punto interesante de todo esto es que podemos reflexionar acerca del Big Bang sin entrar en contradicción, ¿no es cierto?, con lo que dice la Biblia. Ahora, déjenme decir que una cosa curiosa acerca del texto bíblico es que no siempre se ha entendido necesariamente que Génesis 1.1 hable de creación ex nihilo, o sea, creación de la nada. Fíjense que en la traducción griega de Génesis 1, la versión de la Septuaginta, cuando Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en griego se traduce esa frase con el verbo poieo. Poieo significa hacer, hacer manualmente incluso, es el hacer del artesano. Esto a diferencia del texto hebreo que usa el verbo bará, y aquí justifico el hecho que estemos en la Academia de Hebreo Bíblico. El texto hebreo usa el verbo bará, que se reserva siempre para Dios. Dios es el único que hace la acción de bará, de crear en ese sentido. Pero el texto griego permite una interpretación más alta o más amplia. Usa el verbo poieo, que es el verbo hacer, el hacer con las manos, el arte del artesano, es el hacer de la poesía. El hombre crea también en la poesía. De hecho, la palabra poesía proviene justamente de la raíz griega del verbo poieo. Sin duda, en los tiempos ya del Nuevo Testamento, esto molestó un poquito. Y si ustedes van al texto griego del libro de Hebreos, en el primer capítulo, cuando se dice que Dios creó el universo a través de Jesucristo, el verbo crear que aparece ahí es el verbo tizo. Tizo quiere decir propiamente crear, no solamente hacer, sino que crear. Así es que ya por los tiempos del Nuevo Testamento, el judaísmo y el cristianismo estaban de acuerdo en que la labor creativa de Dios era una labor creativa diferente a la del hombre, era una labor creativa desde la nada. Eso es un paréntesis para matizar la charla desde el punto de vista del texto bíblico. Pero lo importante, el hecho curioso es que los datos experimentales nos muestran prácticamente sin lugar a duda dos hechos que para los creyentes es fundamental. El primer hecho es que el universo sí tiene un comienzo, sí hay un Big Bang, hay algo que los cristianos podemos, o los creyentes en la Biblia podemos interpretar como un instante de creación. Y lo segundo es que esa creación del universo, esa aparición del universo es de la nada,
Eh, el punto de conflicto que aparece cuando cuando comparamos la Biblia con los datos experimentales, es que los datos experimentales son insistentes. El universo tiene 13.800 millones de años. Eso es. No hay cómo huir de eso con los datos experimentales. Sin embargo, eh, eh, los cristianos más tradicionales o más conservadores prefieren pensar en la creación como habiendo ocurrido 6.000 años atrás o del orden de 10.000 años atrás. Eh, Esa idea lamentablemente no es posible apoyarla con los datos experimentales que tenemos hoy día. Los datos son claros, la edad del universo son 13.800 millones de años y no hay cómo huir de ahí. Lo que es interesante notar, eso sí, es que la Biblia nunca dice que el universo tenga 6.000 años o 10.000 años o algo así. La interpretación de que la creación debe haber ocurrido en una fecha reciente proviene del análisis de las genealogías de Génesis. Pero las genealogías nunca fueron hechas para servir de cronologías. Fueron hechas con otros propósitos que tienen que ver con relacionar el origen de los pueblos, con relacionar transmisiones de derechos hereditarios, en fin, con otro tipo de cosas, pero no fueron dados nunca en el Antiguo Testamento como una forma de establecer cronología. Así es que a lo mejor, y esto es una propuesta personal, es mi punto de vista, a lo mejor estamos yendo un poquito lejos en nuestra afirmación de que la Biblia demuestra o enseña que el universo tiene 6.000 años o 10.000 años. En ese sentido creo que deberíamos ser más respetuosos del mismo texto bíblico. Y por otro lado, del punto de vista de la ciencia, como les digo, que la Tierra tenga 4.500 millones de años y que el universo tenga 13.800 millones de años no hay cómo huir de eso. Todos los datos apuntan a ese punto. ¿Qué más les cuento? Bueno, de hecho, no sé si todas las personas saben, pero una de las razones en ciencia que nos obligan a pensar que el universo es viejo, además de los datos experimentales observados por Planck y otros satélites, es que para que nosotros existamos necesitamos que hayan átomos más o menos complejos. Átomos complejos me refiero a átomos de carbono, átomos de nitrógeno, átomos de oxígeno. Y ese tipo de átomos se fabrican en las estrellas. Las estrellas son fábricas de elementos químicos pesados. Y para que nosotros existiésemos, para que pudiera haber material complejo, para que nosotros existiésemos, debió haber una estrella anterior al Sol que tuvo que explotar. El sistema solar nació de la explosión de una estrella anterior al Sol. En esa estrella anterior al Sol, por reacciones nucleares, se formaron
los átomos de los que estamos hechos nosotros y de los que están hechos todos los planetas del sistema solar y de los que está hecho el mismo Sol. Así es que en, el, en cierto sentido somos polvo de estrella. Somos polvo de estrella. En el relato bíblico hay algo interesante al respecto de eso. Les presento a mi hijo que está atrás, Mark. Mark, saluda. Hola. Dios, cuando crea en Génesis 1, prepara todo un ambiente para la creación del hombre. Dios hace separación entre las aguas, crea la tierra firme, en fin, varias cosas, hasta que finalmente en el relato bíblico hace al hombre desde el polvo de la tierra. De hecho, Emir propone una traducción muy especial de ese texto bíblico. Hay mucha evidencia en el hebreo para traducir de que Dios nos hizo de la tierra y que nosotros somos polvo de la tierra. Nosotros somos el polvo de la tierra. Pero en fin, de la misma manera, al parecer, en la historia del universo, el universo se va desarrollando, va siendo preparado para la aparición de vida inteligente en nosotros. Una de las cosas que más llama la atención hoy en día en ciencia es que nuestro universo parece extremadamente especial. No solamente porque es compatible con la nada, no solamente porque parece tener un instante de creación, sino que las leyes de la naturaleza parecen estar muy finamente ajustadas para permitir la existencia de vida y de vida inteligente. Déjenme contarles un poco acerca de mi especialidad. Uno de los grandes descubrimientos en el último año en física de partículas ha sido el bosón de Higgs. Bueno, el bosón de Higgs tiene propiedades muy particulares. De hecho, hoy en día un tema que se está discutiendo en los círculos científicos en la física de partículas es por qué el universo parece tan poco natural. Esa es la palabra que se está usando. Estamos todos tratando de demostrar de que el universo es natural, pero el universo insiste en aparecer como muy poco natural. De hecho, esa es también una consecuencia de los datos de Planck. Los datos de Planck muestran que hay ciertos parámetros, hay ciertos números en la física que parecen estar ajustados muy finamente, parecen estar artísticamente ajustados para permitir que exista un universo como el nuestro, donde es posible la existencia de vida inteligente. Me hacen una pregunta interesante, me hacen la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la teoría del Big Bang y las leyes de la termodinámica? Y esa es una excelente pregunta. La pregunta está motivada por lo siguiente. Existe una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica, que dice que en los procesos naturales, en los procesos espontáneos, el desorden tiende a aumentar. Bueno, eso es cierto. Si ustedes dejan un sistema seguir transformaciones puramente naturales, puramente espontáneas, sin intervenir en él, bueno, los sistemas macroscópicos se desordenan. De hecho, cuando uno tiene que ordenar su pieza, ordenando con el uso desde afuera.
Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, si la segunda ley de la termodinámica hace que todo tienda al desorden, ¿cómo es posible que en el universo haya estructuras o incluso estructuras biológicas? Bueno, déjenme decirle que la formación espontánea de estructuras no es incompatible con la segunda ley de la termodinámica y es un hecho bien probado y bien demostrado. Y déjenme darles un ejemplo muy cotidiano. Déjenme contarles que yo originalmente soy del sur de Chile, soy de Osorno. Y en Osorno, cuando yo iba al colegio en invierno, iba con 6 grados bajo cero. Y llegaba muy temprano en la mañana al colegio y en el patio veía las pozas de aguas congeladas y de hecho yo jugaba a resbalarme, a patinar sobre las pozas congeladas. Así es que yo sé, por experiencia propia, que en las noches frías de Osorno el agua se congela espontáneamente. Pero eso es raro, porque el hielo, el agua congelada, es un estado mucho más ordenado que el agua líquida. El agua líquida es harto más desordenada. Y sucede que en las noches frías de Osorno, el agua se congela espontáneamente. O sea, pasa desde un estado desordenado a un estado mucho más ordenado. El agua se ordenó, se organizó. De hecho, formó cristales que son bien ordenaditos, tienen simetría, son bien lindos. Vistos en microscopio, son muy lindos los cristales de hielo. El agua se organizó, se estructuró espontáneamente, se ordenó. ¿Cómo eso puede ser compatible con la segunda ley de la termodinámica, que me dice que los sistemas tienden a desordenarse? Bueno, lo que sucede es que cuando el agua se congela, emite calor. Y ese calor lo que hace es agitar las moléculas de aire que están en la atmósfera. Y efectivamente, el agua se congela, pero el calor que emitió el agua desordenó la atmósfera. La desordenó mucho más de lo que estaba. Entonces, lo que aprendemos es que en la naturaleza es posible que haya formación espontánea de estructuras, que los sistemas se ordenen, siempre y cuando desordenes algo más. Eso fue lo que nunca entendieron en mi casa cuando me mandaban a ordenar mi pieza y yo les decía, pero papá, mamá, si yo ordeno mi pieza voy a desordenar el universo entero. Mis papás no sabían mucha termodinámica, ¿no? Entonces el caso es que en el universo sí se pueden formar estructuras, sí se pueden formar estructuras siempre y cuando desordenes algo más. Y de esa manera el desorden total del universo crece, pero puedes tener estructuras formadas localmente. Pero hay sí un misterio relacionado con eso. Hoy día la cantidad de desorden en el universo es relativamente bajo. Lo que quiere decir es que el universo cuando surgió debió haber nacido en un estado extremadamente ordenado. Y uno puede preguntarse por qué el universo nació tan ordenado. De hecho, con una cantidad de orden extraordinariamente alta. Y esa pregunta hasta hoy día no tiene respuesta. La cosmología actual, la física actual, no es capaz de explicar por qué el universo nació en un estado tan ordenado. Y esa es una de las razones por las que hoy día los cosmólogos y los físicos nos preguntamos por qué el universo parece tan poco natural. Por supuesto, el creyente tiene una respuesta muy sencilla para eso, ¿no? Y es que el universo no es del todo natural, ¿no es cierto? Fue creado. Pero lo que tengo miedo de estarlos aburriendo
Ya ha pasado casi una hora desde que estoy hablando y mi intención no es fatigarlos, pero lo que sí eh, quiero es motivar la reflexión eh, acerca de eh, acerca de qué está sucediendo en física, en ciencia, en cosmología, y qué es lo que está sucediendo en el pensamiento religioso. Creo que tenemos muchos puntos en común. Creo que entre Génesis y la ciencia hay muchos puntos de encuentro. La ciencia está descubriendo que el universo tiene un inicio confirmadísimo. Tiene la ciencia está descubriendo que ese inicio fue de la nada. La ciencia está descubriendo que no hay algo anterior al Big Bang. Y la ciencia está tratando de entender por qué el universo no parece eh, no parece natural. La religión parece tener respuestas para muchas de esas preguntas y son respuestas interesantes. Por otro lado, la religión a veces va demasiado lejos, incluso va más allá del propio texto bíblico, haciendo afirmaciones como que el universo tiene 6.000 años o 10.000 años, cosa que la Biblia realmente no dice. Y se crean tensiones artificiales entre la ciencia y la religión. A lo mejor deberíamos ser sabios y evitar ese tipo de conflictos artificiales. Me están preguntando, Rafa Esteban 1981 me pregunta que acerca de los altibajos de la temperatura en el fondo de radiación que encontró COBE. Bueno, justamente esos altibajos, esas variaciones de la temperatura, son los que nos han ayudado a entender cómo fue que se fueron formando las estructuras. Esos altos y bajos en la temperatura de la radiación son llamados inhomogeneidades. Y esas inhomogeneidades son el reflejo de que el universo no es completamente homogéneo, porque en el universo se han ido formando estructuras, las galaxias, por ejemplo, y los cúmulos galácticos. Así es que justamente esos altibajos encontrados por COBE y medidos mucho más precisamente por Planck nos están ayudando a formarnos una idea muy precisa de cómo era el universo cuando este era muy joven. Rafa Esteban también me pregunta acerca de las pruebas de carbono 14 para indicar fechas. Bueno, el carbono 14 es un buen método para ver fechas en un rango de más o menos 5.000 años. Es un método relativamente confiable, se conoce bastante bien, se saben sus causas de error, sus causas de incerteza y se maneja bastante bien. Para mirar la edad de la Tierra no se usa carbono 14. Para mirar la edad de las rocas se utilizan otras series de decaimientos radioactivos, se conocen como la serie del torio, por ejemplo, y son bastante confiables, son métodos basados en la física nuclear y los resultados se conocen bastante bien. Yo los voy a dejar aquí. Estamos transmitiendo casi una hora, se me está secando la garganta y mi familia me está llamando para cenar. Espero no haberlos aburrido. Pueden es posible que nos encontremos en alguna otra ocasión. Pueden mandar algunas preguntas por Twitter seguramente y las que pueda tratar de responderlas. Que tengan una muy buena noche. Espero que descansen, aprovechen y espero que sigan siendo curiosos acerca de tanto de los temas de Dios como en asuntos de ciencia.